Bueno, nos encontramos con Julián Cortizo. Él es un realizador audiovisual y formó parte del equipo de la postproducción del Eternauta. Hola Julián, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, muchas gracias por invitarme en primer lugar. Estamos acá en la Universidad Nacional de Artes, que fue mi casa de estudios, así que muy contento. Mira, vamos a hablar un poco sobre la producción del Eternauta. El Eternauta, si bien es cierto, es una historieta icónica de la Argentina, tuvo una adaptación audiovisual para que forme parte del catálogo de Netflix. Dentro del catálogo tienen lo que se le llama Hecho en Argentina. ¿Qué significa para vos que una producción de tal magnitud forme parte del catálogo de Netflix? Bueno, que forme parte del catálogo de Netflix una producción tan grande significa un montón para toda la industria, sobre todo por el impacto que tuvo, la cantidad de audiencia que ganó. En muy poquito tiempo lo teníamos en los primeros puestos de visualizaciones del mundo, y lo que marca es que la República Argentina puede estar haciendo una calidad audiovisual del mismo nivel que grandes producciones en las mismas plataformas estaban pudiendo conseguir con una fracción muy inferior del presupuesto, lo que nos permite a nosotros posicionarnos, poder mostrar lo que estamos pudiendo hacer, que el resultado igualmente está a nivel competitivo y atraer nueva inversión, ¿no?, audiovisual, para que otras plataformas, otras productoras se animen a hacer un salto, a empezar a producir esa escala de industria. Si bien nosotros estamos acostumbrados a la producción industrial, nunca se había visto algo de semejante magnitud, sobre todo por falta de... faltaba gente que se anime a invertir en un producto argentino de esa escala. Entonces, esta primer gran producción que tenga ese gran resultado positivo va a invitar a un montón de otras plataformas y otros estudios y otras productoras a hacer lo mismo, y nos va a hacer crecer, por supuesto, la industria local. En realidad, El Eternauta es un viejo proyecto de muchos cineastas argentinos. Adaptar esa historieta fue un sueño de muchos directores muy importantes de diversas épocas. El primero fue Adolfo Aristarain, después, muchos años después, una directora salteña, si no me equivoco, Lucrecia Martel, también tenía un proyecto, incluso creo que llegó a avanzar bastante, pero siempre en algún momento todo se trababa, digamos. Yo siempre supe de cada uno de los proyectos, estaba como al tanto, era como una noticia importante, digamos, ¿no? ¿Quién va a ser el Eternauta? Como que alguna vez se iba a hacer el Eternauta y en manos de quién iba a caer. Desde tu opinión, ¿de qué manera la serie transmite la identidad argentina? Bueno, eso obviamente es desde mi opinión. Yo creo que la mayoría de las pequeñas cositas, como un mate, el juego del truco, que es increíble. De repente estamos viendo a personas en otro país hablando otro idioma, tratando de buscar cómo se juega el truco, porque incluso maneja otro mazo de cartas diferente al que internacionalmente se conoce, y que se empiezan a interesar en algo tan argentino. Creo que hay tortas fritas, la música, tenemos una variedad de temas muy conocidos del rock nacional y incluso del folclore argentino, que transmiten un montón de la identidad. El diálogo, las palabras, la idiosincrasia, la cultura argentina creo que está reflejada desde principio a fin, pero sin obviamente lograr alejar al espectador. En ningún momento creo que nos cerráramos a que un espectador de habla hispana, o incluso de un habla en otro idioma, no pudiera específicamente entender lo que se estaba diciendo, sacando algún que otro chiste que incluso era muy interesante ver cómo se traducía en otros países, y generó por ahí una cuestión de medio de meme, pero sacando ese tipo de chistes que nos pasa constantemente. Si nosotros vemos cualquier película en otro idioma, vamos a encontrar ciertos gags, ciertos chistes, que quien entiende inglés sabe que la traducción del subtítulo es completamente diferente, pero que sí está enfocada quizás para que la entienda un espectador en cualquier parte del mundo. Sacando esas cositas, logró llevar la cultura argentina, valga la redundancia lo que voy a decir, de nuevo a todo el mundo, ¿no? Nos trasladó y nos puso en un juego de forma internacional. El propósito de una película o de una serie no tiene que ser reflejar una identidad. Eso si sale como consecuencia secundaria de una ética de trabajo, ¿no? De una decisión previa, digamos. Y me parece que en el Eternauta esa está bien hecha, sale naturalmente, muestra un nivel de
capacidad técnica muy profesional, que puede ser universal, y como que no importa la identidad argentina. De hecho, no sé si existe la identidad argentina. No es algo en lo que yo me preocupe. Que tenga, capaz. No, para nada, no me interesa. O sea, yo veo películas de todo el mundo, no estoy pensando en las identidades. Obviamente veo una película italiana y sé que va a tener ciertas características, pero tiene que ver con tradiciones cinematográficas, no con identidades nacionales. Entonces es una cosa que yo abandono, digamos. No digo que es lo que hay que hacer o que no hay que hacer, digamos. A mí no es algo que me importe en absoluto. El cine es un país en sí mismo. O sea, mi patria es el cine. Es más mi patria el cine que la Argentina. Y yo pensaba, o sea, estos tipos se juntan a jugar al truco hace 50 años. ¿Siempre escuchan a Manal? O sea... Se hacía ruido. Claro, porque, digamos, para mí era claramente decir... Esto es rock nacional, esto es Argentina, estos son tipos que están anclados en los 70. O sea, es como demasiada referencia. Con esto te encontraste con Che, me parece que hay mucha referencia. Sí. ¿A qué se lo atribuís? O sea... No, claramente Stagnaro entendió que para el público argentino el interés era, y cosa que es cierta, de que sucedía una invasión extraterrestre en Buenos Aires. Eso fue el éxito de la historieta en la década del 50, porque usaba Olivos y no me acuerdo qué calle, Córdoba, y la cancha de River. Entonces eso era como muy atractivo. Él sabía que ese era un atractivo. Pero ese atractivo no es universal. Es para los argentinos, más específicamente para los porteños. Entonces, me parece que él hizo algo para que sea un gran éxito en la Argentina. Por ahí lo hizo de corazón, no digo que esté calculando comercialmente, ¿entendés? Pero para mí le quita universalidad y a mí me choca como conocedor de sé cuál es la referencia de la música, sé que van a ir a la cancha de River en algún momento, y qué sé yo, me parece que está demasiado remarcado todo. O sea, que está lleno de argentinismos, Claro. para que se note. El truco, las calles, la General Paz, el personaje de Darín, todo ese diálogo de Bayo Verga y Paraguasca y todas esas cosas, eso es intraducible. Digo, eso va totalmente en contra de tu sospecha previa, porque eso, hubo gente que puso el subtitulado en inglés. Sí. En ese momento, y se tenía que saltear toda la conversación porque era intraducible, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, Netflix no le dijo a Stagnaro, para mí le dijo, hacé lo que quieras, hacé algo que se pueda ver y sea atractivo. Y la diversidad me parece que está un poco restringida, pero eso no sé por qué es, digamos. No sé si es una imposición de la plataforma, no creo. Yo tengo una pregunta, mucho tiene que ver con esta iniciativa, de hecho, en Argentina. Y hablando más sobre la identidad argentina, ¿qué creen que quiso mostrar Netflix sobre lo argentino en esta serie? ¿Y qué rasgo de la identidad argentina decidieron destacar? No, hay como una idea tal vez de que Netflix, en este caso, ¿no? Hay otras plataformas, pero juegan un rol en lo creativo. En este caso no fue así, digamos, todo el barco lo comandó Bruno y él tenía muy claro dónde iba. Creo que eso fue parte de lo que habló con la productora, eso es lo que le exigió a la productora, y Netflix me parece que terminó siendo el vínculo, pero en ningún momento, ni nosotros desde las áreas que nos involucraron, sentimos que había una cuestión de presentar, no hubo interferencia en lo creativo. Creo que le dejaron trabajar a Bruno con absoluta libertad, eso me parece que es importante marcarlo. Ahora, todas las decisiones en cuanto a la argentinidad, en cuanto a guión, estructura, personal, todo eso es de Bruno. Me gustaría que Rodrigo nos aporte algo desde la producción con relación a la pregunta y la relación con Netflix. Bueno, es un poco lo que decía Julián, todo lo que sentimos un poco y también conociendo la obra de Bruno, es parte de la impronta de lo que él hace, digamos.
lo argentino, lo que podemos llamar la argentinidad, está muy presente de distintas formas en todo lo que él ha hecho, y que acá creo que se conjugaba eso con una obra que es emblemática de la historieta argentina, no solo argentina, sino que es una historieta de culto mundial. Yo creo que conjugar eso, después yo sentí lo mismo que Julián, digamos, como que no hubo ningún tipo de interferencia, y él tuvo, me parece, total libertad, y es todo mérito también de él y de su creación, y del aporte también de la productora y de los productores que estuvieron ahí acompañándolo. Entendiendo de que Netflix es una plataforma global, mostrar lo argentino requiere de mucho, una selección de elementos, de cosas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pudieron destacar para mostrar en la plataforma? Ellos venían igual con una impronta que, además de nuestro proyecto, en ese momento ya se estaba rodando 100 años de soledad y venían de hacer Pedro Páramo. Todas son obras que hablan mucho de lo componente cultural latinoamericano, y El Eternauta es otra. Entonces, indudablemente ellos, desde mi percepción, estaban buscando que sus espectadores encontraran esos relatos en donde se podían ver identificados. Ahora, de la argentinidad, yo te puedo decir que para mí siempre la búsqueda fue en lo heterogéneos que somos, no quedarnos en un solo rasgo. Íbamos a tener éxito en que todo el mundo pudiera sentirse con un lazo afectivo con la obra si todo el mundo encontraba algo que lo identificara. Y somos muy heterogéneos en Argentina, no solo en nuestro pensamiento, nuestras casas, nuestras calles, hay mucho quilombo todo el tiempo, y esto tenía que estar. Así que era tratar de registrar esto mismo, todas las voces que componían una idea, todo el mundo, por eso todo el mundo podía ir aportando, porque había lugar para todo, porque teníamos que tratar de poner todo y mucho iba a quedar afuera. Pero yo me preguntaba la otra vez qué pasaba con la serie a nivel repercusión en la gente, que hacía que la gente se quiera vestir de eso y quiera salir a salvar el mundo, y que sea como, no sé, el otro día mi hermana es maestra en una escuela pública y me manda los dibujitos, el tema era profesiones, y los pibes empezaron a dibujar todos a Juan Salvo, y mi hermana me manda los dibujitos y yo digo, qué locura, y veo que abajo, sin H y con S, decía, cuando sea grande quiero hacer películas. Y yo decía, bueno, listo, ya está, ya cumplimos, ya está. Pero no, lo que me parece también, digo, que hay algo que trasciende la serie y que tiene que ver por ahí con la pregunta que hacías de lo argentino, vos antes, y que es esta cosa de poder sobreponerse a la adversidad a partir de lo vincular y a partir de lo que uno tiene al lado, ¿entendés? O sea, estaban en la casa de Fabal y bueno, hay que salir. ¿Cómo hacemos? Con lo que hay acá. ¿Sí? Digo, y eso me parece que esa heterogeneidad de la que hablaba María, y eso construye la épica o la cosa que da orgullo o la cosa empática del Eternauta, esa cosa que vos te ves reflejada, vos sabés que sos una sociedad que tiene la capacidad de levantarse ante determinada adversidad y reconstruir a partir de lo que tiene alrededor. Después del rodaje viene la creación digital de los escenarios. ¿Cómo fue para vos trabajar digitalmente una Buenos Aires post-apocalíptica? Bueno, a ver, es un desafío y es algo increíblemente bello. La postproducción en general y sobre todo los VFX están muy llenos de lo que se suele hablar del trabajo invisible. Muchas veces los artistas de VFX decimos que si nuestro trabajo está bien hecho, nadie lo va a ver, y que no se vea nuestro trabajo a veces es parte de nuestro trabajo, porque tenemos que esconder el truco y el espectador no tiene que ser consciente de que lo que está viendo es un efecto visual. Cuando muchas veces tenemos que cambiar un fondo, tenemos que poner al personaje en otra escena o tenemos que borrar algo que no debería estar, nuestro trabajo es cuando el espectador no lo nota. En la ciencia ficción, lo tan lindo a veces que tiene, sobre todo para nosotros, es trabajar en algo que la gente lo va a ver, se va a dar cuenta, se van a dar
se van a dar cuenta que es una obviedad, que era imposible nevar y destruir una ciudad a una escala tan grande. Lo podemos hacer en una vereda, lo podemos hacer en una cuadra, en 2 cuadras. No podemos hacer un plano aéreo en donde vemos cuadras y cuadras de destrucción, y ahí que esté justamente nuestro trabajo tan visible y con un positivismo tan grande de la gente, y que la gente lo haya podido apreciar, es hermoso. Bueno, las calles están muy identificadas, están puestos, más allá de que hay publicidades dentro de la serie, a propósito, también están para enganchar la identificación con todos los carteles publicitarios que vos ves, son reales, digamos, son los que están en la calle. Y más allá de que quizá pusieron plata para estar, además allá de eso también tiene una pregnancia para el espectador porteño, básicamente, ¿no? Y yo creo que está de más eso. Hay demasiada, por ejemplo, en algunas escenas te ponen los nombres de las calles, te ponen el cartel con el nombre de la esquina, digamos, tal calle y tal calle. Que si a vos te ponen, si vos ves una película norteamericana, que sean las 51 y 4, Claro, no te importa un carajo. Y un director norteamericano no te va a poner 51 y 4, porque Nueva York es la patria de cualquier cinéfilo, ¿entendés? Entonces ahí hay un choque entre lo que es el cine y la pretensión nacional, digamos, ¿no? Entonces yo creo que el Eternauta tiene demasiada referencia puntual, ¿no? Que sea muy reconocible los lugares de Buenos Aires. Y eso solo le puede importar al que vive en Buenos Aires, porque al extranjero no le dice nada a la General Paz. A mí me vuelve loco que haya cascarudos en la General Paz, pero solamente a mí, como que pasé 1 millón de veces arriba de la General Paz, digamos, ¿no? ¿Qué tecnologías se utilizaron para los efectos? ¿Hubo algo innovador que no se haya usado en el cine argentino? Bueno, creo que esta es una producción muy, muy interesante para hablar de innovación tecnológica, porque fue una de las primeras producciones latinoamericanas que incluyera Virtual Production, que es una técnica que está basada en la muy, muy, muy vieja Rear Projection, que vendría a ser el típico poner un fondo de proyector que esté pasando un video en movimiento. Lo podemos reconocer en el típico personaje que está manejando y de repente le ponemos un fondo en movimiento. Pero el Virtual Production, no solo por la tecnología de LEDs que estaría permitiendo una emisión de luz. En la proyección estamos viendo una proyección por rebote de luz. Es decir, la luz que no llega, la luz que se ve es una luz por rebote. Es decir, pierde mucha intensidad. La pantalla de LED permite que el LED, al ser el emisor de la luz, puede emitir una gran cantidad de luz que pueda acercarse, por ejemplo, a la cantidad de luz que puede llegar a emitir un cielo, y que nos parezca mucho más verosímil la imagen que se está devolviendo, sumado de que al ser virtual, esa pantalla está conectada a cámaras que están conectadas a las cámaras que realmente están capturando la imagen, y que al mover la cámara, la imagen de la pantalla cambia en tiempo real. Eso permite que la cámara pueda moverse en el espacio y que las perspectivas del fondo estén cambiando en tiempo real, y que sea mucho más verosímil la captura. Está atado el foco, está atado la zoom de la lente, va a estar atada la iluminación. Cualquier cambio de iluminación que se haga en el set se refleja también en las pantallas. Cualquier cambio en la cámara se refleja en las pantallas, y la interacción es prácticamente total. No solo para los actores, que se sienten mucho más inmersos en la acción, y que para todo el elenco actoral internacionalmente habla muy bien de la técnica, sino para los directores, para todo el equipo, estar viendo en tiempo real el resultado en cámara es extremadamente innovador. Además nos lleva a nosotros a la postproducción, que si bien siempre estuvimos en las 3 etapas, los artistas de FX nos decimos postproducción, pero participamos de la pre y del rodaje también, con supervisiones y con planificaciones de supervisión. Estamos entrando mucho más en las primeras 2 etapas. En la preproducción se necesita desarrollar toda la escena que va a estar en estas pantallas proyectadas, y durante el rodaje obviamente coordinando toda esa proyección en tiempo real. Así que cuando terminamos el proyecto, nosotros habíamos desarrollado dentro de, no sé si, bueno, no todos deben estar tan familiarizados, pero dentro de este motor que es el de Unreal, que es el de los juegos, nosotros desarrollábamos ahí los entornos virtuales para después, o en la pantalla o en una composición de postproducción, aplicarlos. Habla de las
herramientas y de que todo el tiempo está cambiando la industria y que siempre hemos tenido miedo a los cambios de la industria, no sé, me acuerdo, viene el cine digital, se va a acabar de filmar, no vamos a filmar nunca más, el cine no va a ser nunca más, se acaba el fílmico y todo se transforma. Esto es una nueva herramienta que está bueno porque nos estamos capacitando acá como en ningún otro lugar del mundo, y eso se lo juro porque venían estudios de afuera que no podían creer lo que estábamos haciendo, que otra vez lo hicimos como atado con alambre, efectivamente, y diciendo no, probá de esta manera y todo el mundo te dice que no y vos dale, probalo. Ese es un poco el rol. Digo, demuestra que se puede hacer que está la capacidad técnica para hacer una serie de esas características en Argentina, pero yo creo que eso se sabe. O sea, en Argentina muchas escuelas de cine, hay una formación técnica muy importante. Desde la mitad de la década del 90 en adelante, la producción de técnicos audiovisuales en Argentina es muy alta, digamos, muy alta. Entonces es cuestión de que esos técnicos se adapten a los nuevos formatos, ¿no? La mayoría arrancó filmando en analógico, en película, y en la mitad de la década del 90 empezaron a filmar en digital y ahora no existe el analógico, digamos, ¿no? Y lo mismo, eso para hacer la película. ¿Qué significó para vos trabajar en El Eternauta, tanto en lo personal como en lo profesional? Bueno, desde lo personal es esa historieta que uno lee en la secundaria, que uno aprende que para nosotros y nuestra generación la estamos leyendo como una ciencia ficción más, pero ni bien nos planteamos que se escribió en el 57, 30 años antes de que se desarrollaran ciencia ficciones clásicas como, no sé, Star Wars. Estamos hablando de que es una innovación en la ciencia ficción internacional y que es nuestra. Como montones de cosas que parece mentira, son inventos argentinos o innovaciones argentinas o vinieron de una cabeza argentina y se exportaron al mundo y ya las tenemos establecidas como del cotidiano, y sin embargo vinieron y se crearon primeramente en Argentina. Y de repente estar trabajando en ese proyecto y ver el desarrollo que está teniendo y ver el impulso que está teniendo y el recibimiento de la gente que está teniendo ese proyecto, y en algún punto saber que es un antes y un después en la carrera de todos los que hayamos participado. Si bien muchos participamos en un montón de otros proyectos industriales, es mi caso y el de muchos que este proyecto ha logrado algo que el resto no, y que es que todo el mundo esté hablando de él, que el 90% de la gente lo haya visto, y que estén, por ejemplo, incluso estudiantes de la casa en donde yo me eduqué, entrevistándome y preguntándome cómo he llegado a lograr eso. Entonces, este proyecto consiguió eso, nos para a todos en un lugar diferente, nos prepara a otro escenario diferente, y nos hace tener que también pensar como un nuevo desafío lo que va a venir de nuevo, ahora, próximo, a futuro, porque sin duda, ahora que nos plantamos y demostramos podemos hacer esto, nos van a empezar a venir a llegar proyectos de otra escala que nos van a invitar también a desafiarnos y a superar nuevos escalones, ¿no? Abrirnos al que piensa distinto nos dio la posibilidad de construir las redes y los vínculos necesarios para llevar un proyecto que requirió 1 año y medio de preproducción, 150 rodajes, jornadas de rodaje y 1 año y pico de postproducción. Es necesario muchos vínculos, muchos buenos vínculos, en una época que es muy difícil construir vínculos. La particularidad que tiene El Eternauta es justamente que no intenta replicar un modelo de ciencia ficción de afuera, sino que propone una búsqueda propia, digamos, una búsqueda argentina. Entonces ya solo eso me resultaba como muy desafiante y me daba muchas ganas de transitarlo. Después, obviamente,
infinidad de cuestiones a resolver, desde temas más de cómo adaptar eso a una serie a nivel guión y en términos técnicos infinidad de cuestiones. Gracias por el trabajo que haces porque nos abre el camino a todos los que estudiamos cine. Yo quería hacerte una pregunta. Después de todo el trabajo fílmico físico, viene todo un trabajo también arduo que es lo fílmico virtual. Eso implica mucho el tema de decorados, el tema de reconocer a una Buenos Aires en lo digital también. ¿Puedes contarnos un poquito más cómo fue todo ese proceso? Bueno, en realidad, en este caso en particular, es un poco lo que contaba antes de que fue al revés. Nosotros tuvimos que diseñar esos escenarios para filmarlos. O sea, no es como en el proceso tradicional que ese proceso viene en postproducción, sino como que hubo una pre-postproducción al rodaje para generar todas esas calles que se ven, y después cuando estábamos filmando en este volumen que tiene esas pantallas gigantes, eso estuviera ya diseñado. O sea que en definitiva fue algo que tradicionalmente se hace a lo último, traerlo al inicio. O sea que ahí ya hay una primera cuestión que lo tornaba atípico, ¿no? En relación a esto de todo el escaneo de las calles, la fotogrametría. Lo que nosotros hicimos, no sé si lo que me estás preguntando es a este nivel más técnico, pero lo que nosotros hicimos fue hacer un escaneo 3D de las calles que nos interesaban y al mismo tiempo hacer todo un relevamiento de fotos que se llaman fotogrametría, que son fotos tanto terrestres como aéreas con drones. Entonces vos vas sacando muchísimas fotos una tras de otra y después eso se mete en este programa que les comentaba antes, que es el Reality Capture, que agarra el escaneo 3D, te genera una nube de puntos y sobre esa nube de puntos agarra todas las fotos y encuentra cómo ubicarlas dentro de ese mismo espacio. Entonces lo que es la estructura física de la ciudad te lo da el escaneo y lo que es la textura principalmente te lo da las fotos. Entonces técnicamente eso es lo que hicimos. Y después, bueno, eso tenés que optimizarlo. Y un factor que fue muy trabajoso y al mismo tiempo muy importante fue el tema de los reflejos. O sea, el tema de los reflejos es algo que por ahí uno da por sentado, pero cuando estás tratando de replicar la realidad, te das cuenta que, bueno, este sistema en general tiende a transformarte todo en opaco, entonces cómo le devolves los brillos naturales de cada cosa individualmente y que refracte la luz de una manera y de otra. Eso fue todo un tema muy, muy largo de entender. Y después vino un tema adicional en este aprendizaje que fuimos haciendo durante años, porque nosotros antes de ir a filmar, creo que tuvimos 2 o 3 pruebas en que fuimos a Unreal con nuestros escenarios, íbamos probando a ver cómo funcionaba. Y nos dimos cuenta de 2 cosas muy importantes para generar la sensación de realidad en estos entornos urbanos, que una era la cuestión de tratar de incorporar cielos, o sea, dentro del encuadre, que los personajes, tratar de bajar la cámara y que los personajes no queden recortados contra las veredas y las paredes, sino que queden recortados contra los cielos nublados y que eso generaba como una sensación de realidad mayor por la invasión de luz que tenía, digamos, el nublado sobre el contorno de los personajes. Eso fue una cosa que en general surgió en ese momento y después lo otro me olvidé. Ahora posiblemente me acuerdo en algún momento, pero ahora me cae la otra pieza clave. Después cuando lo recuerdo te lo digo. Bueno, y hablando de producción Perdón, ya me acordé de lo segundo. No, que además de los reflejos, que son muy importantes, como bien mencionaba antes, el segundo tema es la luz, que dentro de Unreal, depende de dónde vos ubiques el sol, se genera determinados volúmenes en la sombra que se generan los intersticios por ejemplo, de los ladrillos de la casa del frente, y parece una boludez, pero digamos, de algunas maneras te queda realista y de otras maneras no te queda tan realista, entonces tenés que insistir. Gracias. Camina lentamente, camina por el garage. Mira la casa de enfrente, no para de nevar.
se nota que fue muy movido.